Saludos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la combinación lineal y espacio generado. Es importante resaltar que para desarrollar este punto yo he escrito en el lenguaje que cualquiera puede entender, a pesar de que le falta un poco de rigurosidad a los conceptos. Es interesante tratar de entender la parte geométrica con la parte algebraica de un tema tan importante de la álgebra lineal, que es la combinación lineal y el espacio generado. Yo aquí he colocado un concepto que se lo leo a continuación. Sean dos vectores U y B en R2, es decir, que tienen dos dimensiones. Existen un alfa y un beta, dos escalares cualesquiera. Por supuesto, no está escrito, pero están definidos en lo real, que generan vectores nuevos, que son combinaciones lineales de U y de B, ya que con esta operación genera un conjunto de vectores nuevos a los que llamamos combinación lineal de U y de B. Existe un W, es decir, un vector nuevo, que es producto de la combinación lineal de U y de B a través de esta operación. W es igual a un escalar alfa multiplicado por el vector U más un escalar beta multiplicado por un vector B. Esta operación genera un vector nuevo. Ese vector nuevo decimos que es combinación lineal de los otros dos vectores que generan a este nuevo. Entonces vamos a visualizar o a repasar un poquito de teoría. El espacio generado, por lo general, yo aquí por aquí voy a hacer un esbozo de un dibujo. Yo voy a colocar aquí el plano X y Y. Por supuesto, por aquí tenemos X negativo y Y negativo, pero lo que es importante aquí es colocar el plano cartesiano, ya que el ejemplo más cotidiano de los vectores está en R2. Por supuesto, la representación geométrica de los vectores se puede hacer en R2 y hasta R3. A partir de R4 ya no se puede visualizar geométricamente, pero sí se puede analizar algebraicamente. Lo importante es visualizar el ejemplo por ahora. Supongamos que tengamos un vector cuyas coordenadas, por supuesto, están los vectores en R2, recordemos que son puntos en el espacio. Por ejemplo, tenemos una coordenada 3 en Y y 2 en X, entonces la intersección de ellos genera un punto. Ese punto es 2, 3. 2, 3 es la coordenada de este punto en R2. Ahora busquemos otro punto en el espacio, en el plano, perdón. Vamos a suponer que en Y ahora es 2 y en X ahora es 3. Entonces tenemos un punto distinto que en la coordenada en X viene siendo 3 y en la coordenada en Y viene siendo 2. Por supuesto, digamos que estamos con los mismos números, pero de manera invertida. Vamos a tratar de colocar, en vez de aquí 3 en X, vamos a colocar 4 para que no sea igual. Entonces aquí colocamos 4. El asunto es que este punto que está aquí tiene coordenadas 2, 3 y este punto que está aquí tiene coordenadas 4, 2. Por supuesto, la lectura de los puntos se hace en X y luego en Y. Entonces, lo que quiero decir es que estos dos puntos son independientes, es decir, uno no tiene nada que ver con el otro. Entonces, esos dos puntos generan un espacio. La palabra espacio no tiene que ver nada con esto, con la condición que tengan las coordenadas en donde se grafiquen. Porque ahorita estamos en R2. R2 también es conocido como plano. Pero como estamos diciendo que existen dos puntos que se pueden representar geométricamente, que en este caso es R2, ellos dos generan con un conjunto de operaciones que ya definimos anteriormente, originan otra serie de puntos nuevos que a eso le llamamos combinación lineal. Esa combinación lineal generada por unos puntos que no tienen nada que ver unos con los otros, y a eso, esa frase de no tiene que ver nada uno con los otros, tiene una particularidad, que a esto se le conocen que ellos son entre sí, son independientes, es decir, son linealmente independientes. Entonces, hay una parte del álgebra que se va a tocar en este momento rápido. Por ejemplo, el punto este que está aquí lo voy a llamar
U. Ese punto es U. Y este punto de abajo es B. Casualmente, ese punto U, que es 2, 3, es el vector U que voy a utilizar en el concepto que acabo de decir. Y el punto B es el vector, o el punto 4, 2, que genera el vector que voy a llamar B. Ahora, recuerden que el primer número es coordenada en X y el segundo número es coordenada en Y. Ahora, ¿qué voy a hacer con esos números? Bueno, con esos números yo puedo hacer una matriz. La matriz de X y la matriz de Y. Por supuesto, aquí vamos a tener el vector B y aquí vamos a tener el vector U y el vector B. Coordenada en X, 2. Coordenada en Y, 3. Coordenada en X, 4. Coordenada en Y, 2. ¿Qué voy a hacer con esta matriz? ¿Y qué quiero demostrar con esto? Bueno, resulta que en álgebra matricial existe algo que si la matriz, el determinante de la matriz es igual a 0, eso significa que los números tienen algo que ver entre sí, es decir, los puntos, que en este caso es U y B. Pero si el determinante es distinto de 0, quiere decir que son linealmente independientes entre sí esos puntos. Puntos que ya acabamos de decir que son vectores. Vectores U y vector B. Rápidamente, el determinante de esta matriz se calcula diagonal principal, que sería 2 por 2 menos la otra diagonal, porque en este caso, como es una matriz de 2 por 2, la diagonal es 2 por 2, que es esto, menos la diagonal secundaria, que es 4 por 3. Y evidentemente 2 por 2 es 4 y 4 por 3 son 12. Ya aquí 4 menos 12 es distinto de 0. Esto quiere decir que entre sí el vector U y el vector B son linealmente independientes. Esto indica que ellos dos pueden generar nuevos vectores a través de esta operación que está aquí. Entonces, cuando decimos espacio generado, no significa que estamos hablando solamente de R3. Podemos estar hablando de R2 hasta Rn. Lo que significa la palabra es que dos puntos, cualesquiera, en el plano o el espacio o el Rn en el cual estemos trabajando, a través de esta operación antes mencionada, pueden generar vectores nuevos. Esos vectores nuevos se les conoce como combinaciones lineales de estos puntos que acabo de mencionar. Entonces, esta teoría que está aquí, yo la voy a probar rápidamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el vector W, que es nuevo, el vector W es nuevo. Tenemos un número que vamos a llamar alfa y tenemos el punto U, que el punto U es el vector U. El vector U ya lo escribimos allá, que dijimos que tenía coordenadas 2, 3. 2, 3. Y tenemos entonces la operación más beta, que es otro escalar, es decir, cualquier otro número multiplicado por las coordenadas de B, que en este caso vienen siendo 4, 2. 4, 2. Bien, ¿qué va a ocurrir? Ocurre que el escalar alfa multiplica a las coordenadas de U y el escalar beta multiplica a las coordenadas de B, que en este caso quedaría 2 por alfa, o alfa por 2 sería 2 alfa, coma, alfa por 3 sería 3 alfa, más beta por 4 sería 4 beta, coma, beta por 2 sería 2 beta. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Bueno, resulta que la combinación de esos dos puntos multiplicados por los escalares se deben combinar. Es decir, que este elemento que está aquí de primero, ya lo definimos como X, se va a juntar con el otro elemento X del otro punto. Es decir, que W va a estar definido como 2 alfa más 4 beta. Y la otra coordenada debe estar definido como 3 alfa más 2 beta. ¿Qué quiere decir con esta demostración o esta simple fórmula? Bueno, que dependiendo de los valores que tengamos o calculemos de alfa y beta, o simplemente le demos valores a alfa y a beta, va a generar un punto o puntos nuevos, que esos puntos van a generar a W. Pero recordemos de dónde nace W. W nace de la operación que está aquí, que antes llamábamos combinación lineal. Por supuesto, tenemos coordenadas de U y de B, y que van a ser modificadas a su vez por los escalares alfa y beta. Entonces, de esto que está aquí, esta estructura que está aquí, para encontrar o calcular lo que es
la coordenada en X y la coordenada en Y, lo que debemos conocer son los valores de alfa y de beta para que se genere un nuevo vector cuyas coordenadas dependen, por supuesto, de alfa y de beta. Se pueden hacer con esto, se pueden hacer operaciones de tal manera que podríamos calcular cuáles serían los valores de alfa y beta para saber la coordenada de W. Yo voy a escribir entonces la estructura de cómo quedaría ese cálculo, pero sin resolverlo porque necesitaríamos más valores. Ya sabemos que W tiene valores X y Y. W. Y esos valores serían 2 alfa más 4 beta y 3 alfa más 2 beta. Entonces, lo que antes dije fue que los valores de X y de Y de W dependen de alfa y de beta. Simplemente planteando un sistema de ecuaciones quedaría de esta manera: 2 alfa más 4 beta es igual a ¿quién? A la coordenada correspondiente a X. Y 3 alfa más 2 beta corresponde a Y. Entonces así estaríamos mostrando que dependiendo de los valores de alfa y de beta, tomaría valores las coordenadas X y Y del nuevo vector W.